Y ahí Juan nos dice, confiemos en Jesucristo. Pero una persona que confía en Jesucristo es aquella persona que ha nacido de Dios y puede vencer el mundo. Ya lo vimos el miércoles. Aquella persona que ha nacido de Dios vence el mundo. Somos más que vencedores, no por lo que nosotros hagamos, sino por el poder de Jesucristo que está en nosotros. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es básico, o la básica experiencia de todas las personas que amamos a Cristo. Cuando uno dice, ¿qué es lo básico de un cristiano? Ama a Cristo, cree en Jesucristo. Pero podemos saber que Jesucristo es Dios. Muchos creen en Jesucristo, pero no creen que Jesucristo es Dios. Algunos de los contemporáneos de Juan llamaban a Jesucristo el mentiroso, el engañador. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, uno de ellos dijo, ay, mire que ahora Jesucristo dijo que cuando Él muriera, Él iba a resucitar. Ese falsante, eso lo vemos en Mateo 27, del 62 al 63, que los contemporáneos de Juan decían, Él es un mentiroso, es un engañador. Otros también sugieren que era un fanático religioso, un loco, o quizá un político prominente de Jerusalén, pero todos están equivocados. La persona que Juan estaba escribiendo en esta carta eran cristianos, pero estaban siendo puestos a enseñanzas malas. ¿Por qué? Recuerden que ya había un movimiento que llamaba el gnosticismo, y estaban influenciando a los cristianos a ideas falsas. El gnosticismo decía que Jesucristo era un hombre normal, y que cuando Él se bautizó, vino Cristo y se posicionó en Él, en el bautismo. Después, cuando Jesucristo murió, antes de morir, el Cristo había salido de Jesucristo y había muerto Jesucristo. Una idea tonta que estaban ellos enseñando, pero muchos dudaban que Jesucristo es Dios. Como hoy muchos hacen, dudan que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Muchos dudan eso. No, ¿qué tal Jesucristo el intermediario? Y empiezan a poner cosas o personas que no son. En la carta de Juan, él está rechazando esas enseñanzas falsas. Él la está contradiciendo, diciendo son enseñanzas falsas. Y va a dar 3 ejemplos de 3 testigos. Pero aquí también miremos el contexto histórico, cultural de esa época. Ellos vivían o tenían el testimonio de los testigos, y había un testimonio que decía 1 o 2 personas, si dicen algo, son testigos, creámosle. No una persona. Yo dije una sola persona diciendo algo, no. Tenía que ser mínimo 2 a 3 testigos. Y los 3 o los 2 tenían que decir lo mismo, o decir bien el testimonio. Eso está basado en el mandato en Deuteronomio 19:15. También Jesucristo enseñó sobre ese mandamiento. ¿Cuál? De los testigos. No un mandamiento, sino sobre los testigos. En Mateo 18:16. También Pablo hizo referente de los testigos en 2 Corintios 13:1. Sí, son cosas de que, con testigos tenemos que mirar lo que dice. No comer o masticar sin comer, sin masticar. Hay que masticar. Pero aquí Juan dice, hay testigos
que muestran que Jesucristo es Dios. ¿Ustedes son testigos que Jesucristo está vivo? ¿Ustedes dan fe? ¿Qué clase de testigos son? Aquí Juan nos va a mostrar que hay testigos. Primero, que uno dice, ¿en serio? Sí. Pero también la reflexión es, ¿usted qué clase de testigo es para Cristo? ¿Usted está testificando que Cristo está en su vida? Entonces, los invito a que vayamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1, digo del 6 al 12. Vamos, pero antes, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién? Orar. Dijo Martica, orar. Bueno, Martica, entonces oremos. Párate y ora, por favor. Sí, vamos, recuerden que estamos implementando que ahora vamos a orar antes de la enseñanza. Hoy son los servidores que nos están colaborando. Ahora, ustedes también el día de mañana, yo quiero orar por la enseñanza, por la palabra. Entonces, Martica, por favor. Gracias por este corazón que está dispuesto hoy para ti y oramos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón y de nuestro espíritu, que seas tú hablándonos, que seas tu espíritu dirigiéndonos y dándonos el entendimiento y ese discernimiento que tienes para nosotros en este día. Que tu palabra sea vida, que tu palabra sea vivificada a través de nosotros y que podamos compartir con otros que aún no conocen hoy el Evangelio, Señor. Todo lo que hoy nos vas a enseñar, que sea para la gloria y para la alabanza tuya en el nombre de Jesús. Entonces, el título del estudio, los testigos. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 6 al 12. Felicito mis colaboradores. Sí, Señor. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias, Fredecillo. Aquí vamos a mirar tres testigos que van a dar fe o van a enseñarnos que Jesucristo es Dios. ¿Sí? A veces muchos no lo creen. Y acá el primer testimonio, ¿cuál es? El agua. Jesús vino mediante agua y sangre. El agua se refiere a ¿qué? Al bautismo. Recuerden en el testimonio cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo en el Jordán. Lo estaba haciendo el bautismo y él que dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía, dio testimonio, pero cuando hizo el bautismo, ¿qué pasó? Descendió una paloma sobre Jesucristo y apareció y habló el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Mateo 3 del 13 al 17. ¡Wow! En este momento el Espíritu descendió de forma de paloma y reposó sobre Jesucristo. Con esa representación o con esta muestra, Jesucristo dijo el testimonio que Él era su Hijo, digo, el Padre. Ahora, ahí comenzó Jesucristo a
el ministerio. Fue el testimonio, ese fue el testimonio que dio el Padre cuando el Hijo comenzó su ministerio. ¿Cuál? Mi Hijo, en el bautismo. Entonces, ¿es en qué? En agua. Es correcto decir que Juan afirmó, Él vino por agua. Y está muy cierto. Entonces ya sabemos la idea. Es porque ahí está hablando sobre el bautismo. Juan, antes de terminar esa idea, agregó, no mediante agua solamente, sino mediante ¿qué? Agua y sangre. ¿Y el otro testimonio cuál fue? El de la sangre. ¿Cuál sangre? En la cruz. Miren que bautismo comenzó el ministerio, ¿cierto? Y la cruz terminó el ministerio en la tierra. Y ahí Dios también testificó que era su Hijo. Eso está en Juan 12, 28. Habló en forma audible del cielo diciendo, el 28, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué más dice? Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y ahí Dios está testificando que es su Hijo. El Padre testificó con poder también sobrenatural. ¿Qué pasó cuando Él murió? Mateo 27, 45 al 53. Venga, lo resumo. Se oscureció todo. Empezó a temblar. Y el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Y pues, ahí estaba testificando que ¿quién era? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era su Hijo. No debemos extrañando que el centurión haya dicho en el versículo 54, verdaderamente era el Hijo de Dios. Jesús no recibió el Cristo en su bautismo, como lo decían los gnósticos, ni lo despidió cuando el momento de morir. No, Él era el Cristo. El Padre en ambas ocasiones, tanto en el bautismo como en su muerte, testificó la deidad de su Hijo. Dio testimonio que era su Hijo. ¡Wow! Pero esos fueron testimonios externos que la gente tomaron. Sí vimos, ¿cierto? Vieron. Pero ahora viene un testimonio que muchos cristianos no tienen. Muchos cristianos ven el testimonio externo, como, vimos el bautismo de Jesucristo y mire la voz, un testimonio externo, ¿cierto? Mire, vimos cuando murió, ¿sí? Sí, un testimonio, sí, Jesucristo murió en la cruz. Y sí, Jesucristo cambia a las personas porque mira, el vecino le cambió. ¿Testimonio qué? Externo. Sí, mire, que Dios restaura los hogares, restauró el hogar de mi vecino, de mi compañero, ¿sí? Mire que Dios restaura la salud. Tengo un testimonio externo. Es válido. Y muchos se conforman con ese testimonio. Sí, muchos cristianos viven así, en testimonio, contando lo que Dios ha hecho y testifican lo que Dios ha hecho en otras personas. No es malo, pero se conforman con eso. Pero ahora viene un testimonio tercero, que es el testimonio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aquí el testimonio fue dado para testificar de Cristo. Juan 15, 26. ¿Quién lo tiene? Ahí está detrás mío, ¿cierto? ¿Quién lo quiere leer? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¡Wow! Mire, pero cuando venga el ¿qué? Consolador, ¿a quien yo ¿qué? Enviaré. Ya, y dice, y le daré testimonio acerca de mí, y dará testimonio de mí acerca de mí. Bueno, listo. Ahora, ¿podemos confiar en el testimonio del Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Verdad. Nosotros no estuvimos ni en el bautismo de Jesucristo, ni en la cruz. No. Pero ese testimonio lo escuchamos, lo leemos y lo hemos visto en películas. Sí, es real. Pero el testimonio del Espíritu Santo es un testimonio ¿qué? Interno, que a nosotros nos dan.
Los otros eran testimonios externos, de personas que han vivido, o que había pasado. Pero muchos no tienen testimonio interno, que es el del Espíritu Santo. Un testimonio interno es el que el Padre, un testimonio externo es el que el Padre hizo en el bautismo. Pero el testimonio externo es el que nos da el Espíritu Santo. El primer testimonio es importante. Sí, mire, testifico que lo que hacen otras personas. Muchos llevaron a Jesucristo así a otras personas, pero también es muy bonito que usted tenga el testimonio interno del Espíritu Santo. Al leer la palabra de Dios, Él nos habla y nos enseña. En eso sucede en muchos casos cuando uno escucha la palabra de Dios y el Espíritu Santo la revela a uno y dice, ay, mire, si es cierto que el Espíritu Santo no le habla y le muestra a uno la palabra de Dios. Si es cierto. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo. ¿Sí me van a entender ese testimonio interno? Ay, mire, si es cierto que Dios cambia las vidas. ¿Por qué? Porque yo lo viví, lo siento. ¿Sí? Pero muchos no lo viven. Muchos se quedan en contar las vivencias de otros. Otro testimonio. Sí, no es malo. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural ¿de qué? ¿Sí está? 1 Corintios 2:14. ¿Qué nos dice? Pero el hombre natural no sirve o no recibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque son locura. Muchos van a decir, ay, el hombre natural dice que el Espíritu Santo le va a hablarle a uno. ¿Cómo que el Espíritu Santo le va a revelarle a uno la palabra de Dios? Eso es puro cuento. No cree. Porque en 1 Corintios 2:14 lo dice, aquella persona que no vive para Cristo, que no ha tenido una relación con Cristo, que no es hijo de Dios, pues esas cosas son locura. Y muchos cristianos están como ellos. Qué locura que el Espíritu Santo le va a mostrarle a uno la palabra de Dios, le va a revelarle la palabra de Dios. Yo escucho al pastor X, él me habla. Yo leo un comentario y me muestra la palabra. No es malo, pero usted no ha experimentado el testimonio del Espíritu Santo que le muestra la palabra revelada a usted. No ha visto cómo el Espíritu Santo le muestra su vida pecaminosa, en qué se tiene que arrepentir. Ay, sí, mire que aquella persona cambió, porque el Espíritu Santo le mostró que era infiel con su esposa. ¿Sí me van a entender? Se conforman con esos testimonios, pero el testimonio interno es, uy, yo era un mentiroso y mire, el Espíritu Santo me redarguye cuando yo peco. Un creyente se siente en casa cuando está en el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo mora. En otras maneras, cuando usted peca, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Ah? Mal. ¿Y por qué mal? ¿Por qué se siente mal? Dime. Porque sabe que le está faltando a Dios, ¿cierto? Y también siento que cuando el Espíritu me abre y me está diciendo, oye, tú estás mal. Doy testimonio que es el Espíritu Santo, no soy yo. ¿Sí me van a entender? Estoy testificando que el Espíritu Santo sí es real y me habla a mí cuando peco. Pero muchos no quieren ver, no quieren escucharlo. Callan al Espíritu Santo. Si estamos dando testimonio a Dios, y a veces nosotros acertamos el testimonio de los hombres. Si usted acerta el testimonio de los hombres, que cambia las vidas, mire que Dios me cambió, y un testimonio de hombre, ay, sí, es cierto. ¿Cuánto mayor usted tiene que acertar el testimonio de Dios, que es por medio del Espíritu Santo? Nosotros recibimos mucho testimonio de muchos hombres.
¿Por qué razón? Pues no podemos acertar el testimonio del Espíritu Santo. Porque no lo buscamos. Porque no ayudamos que el Espíritu Santo nos hable. Porque nos conformamos que el Espíritu Santo demuestra a otras personas, le habla a otras personas, pero que no me habla a mí. Ojo, no es relación, no es una religión, es una relación con Dios. La gente dice, ojalá tuviéramos fe. Todo el mundo tiene ¿qué? Fe. ¿Sí saben? Todo el mundo tiene fe. Las personas tienen fe en las otras personas. Confían en su médico, que el tratamiento es bueno. Confían en la persona que le trajo la comida en el restaurante, confían que el chef o el cocinero se lavó las manos para preparar el alimento, ¿cierto? Confían. También confían en el conductor que hizo y sabe manejar. Confían en un avión. Tienen fe en esas cosas. Pocos confían y tienen fe en Dios. Porque no podemos confiar en Dios, porque ustedes no pueden y yo no podemos confiar en Dios si confiamos en las demás personas. Muchos se confían no más en los testimonios de la gente. Mire cómo Dios restauró esa salud, mire cómo Dios restauró esa persona, mire, vaya allá y verá que sí lo cambia. Pero cuando uno testifica que Dios sí cambia, que no es una religión. No, cuando uno dice, no, es que las religiones no cambian. El único que cambia, ¿quién es? Cristo. Ojo, y es cierto. Usted y yo, ¿qué estamos testificando? ¿Estamos testificando cosas externas, testimonios externos? ¿O estamos testificando testimonios internos de nuestras vidas? Muchos vienen, asisten, pero porque me contaron, me vivieron. Qué bonito decir, Dios me habló, Dios me restauró, Dios me habló, mire lo que hizo Dios. Pero muchos no testifican de quién es Cristo. Muchos se quedan en una religión y no es malo, porque el único que salva, ¿quién es Cristo? Imagínense la imagen que está ahí bien puestecita. Entonces usted mira la imagen y está en un ¿qué? En un juzgado, ¿cierto? Entonces estamos en el juzgado y ahí están ¿qué? El juez y el abogado y está el testigo. El testigo tuvo que ser ¿qué? Confiable, porque vivió. ¿Usted es un testimonio confiable que Cristo está vivo? ¿Usted es un testimonio confiable que uno tiene que vivir para Cristo? Únicamente. Ustedes pueden decir, confío que Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí pueden testificar? O ustedes leen lo que dicen, el Padre es el Hijo es Dios, Dios es el Hijo. ¿Sí? Está mal, porque Dios no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios en tres. Pero muchos no creen. Ay, pero ¿por qué? Explique la Trinidad. Dígame, el misterio de la Trinidad, explíquelo. Un Dios, tres, por ese misterio. Espero que cuando estemos en la presencia de Dios le digamos, venga, primero tengo dos preguntas. ¿Adán tenía ombligo? Como dijo Johnny, ¿Adán tenía el ombligo? ¿Sí tuvo ombligo Adán? Bueno, ahora la segunda,
la Trinidad, ¿cuál fue el ministerio de la Trinidad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno va a decir, yo vivía el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hablaba a mí. ¿Cuántos de ustedes el Espíritu Santo le habla? Cuando ustedes hacen algo indebido, cuando pecan. ¿El Espíritu Santo le muestra a ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Antes, durante y después. ¿Cómo? Antes, durante y después. Uy, muy bonito. Antes, durante y después. Es un testimonio. Uno testifica. Uy, sí, en serio. Que uno, siendo hijo de Dios, uno no va a pecar feliz. No. No, porque el Espíritu Santo está amargándole la vida a uno, dicen muchos cristianos. Pero no. Sí, el Espíritu Santo no deja pecar sin avisar, porque Él es misericordioso. Pero nosotros lo callamos. Pero testificamos que Él nos testifica que Cristo es Dios, que el Padre es Dios. Sí, nos testifica. A nosotros nos testifica que Cristo murió en la cruz. Sí. El Espíritu Santo no nos testifica a nosotros que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. ¿Sí? ¿Sí le testifica? Sí. Y la palabra de Dios también. Porque no tenemos, sí, ya no hago las cosas ¿por qué? Por hacerlas, sino por amor a Cristo. Oye, ¿cómo están ustedes testificando quién es Cristo? ¿Ustedes testifican como esta persona que está ahí en un banquillo? Y usted va a decir, no, espere, le cuento que Dios sí cambia la vida porque cambió a mi vecino. Le cuento que Dios sí tiene prohibición, da el alimento porque le da el sustento a las personas. Sí. También le comento que Dios restauró la salud de una persona mal que iba a morir y mire, pum, lo levantó. O usted de los que dice, testifico que no es ninguna religión, que yo he visto cómo Dios cambia las vidas, porque me la cambió a mí. Testifico que Dios me cuida y lo protege a uno. Testifico. Usted puede ser un buen testimonio, un buen testigo de lo que Cristo hace hoy en día. ¿Sí? Sí. Se puede testificar ante sus compañeros de trabajo, ante su familia, ante su esposo, esposa, hijos. Puede testificar, decir, yo no hay una religión, porque mi certeza como hijo de Dios es que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios y que cambia la vida. Testifico lo que era antes y partió mi vida a Cristo y hoy soy una nueva criatura porque Él me cambió. ¿Usted puede testificar eso? ¿Sí? ¿Lo está testificando allá? ¿Lo está testificando y la gente está viendo ese testimonio suyo? ¿La gente sí está viendo su testimonio como hijo de Dios? Cada uno nos evaluemos, porque es entre Dios y ustedes. Padre Celestial, te doy muchas gracias por ese estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá buscando tu palabra, en la cual tú nos muestras el testimonio del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que ese testimonio nosotros lo vivamos día a día, que sea tu testimonio edificándonos, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy. Amén.